SF Debris presenta El viaje del héroe. Primera parte. El mundo ordinario. Era una época que se conocería como el Nuevo Hollywood, donde los estudios desesperados se darían cuenta que para recapturar a la audiencia más joven que perdían, sería el producto de esa generación. El resultado sería una serie de directores cuyos nombres serían conocidos por toda la Unión: Steven Spielberg, Brian De Palma, Martin Scorsese y una docena más. Y entre ellos estaban George Lucas y Francis Ford Coppola. La ironía de estos dos a la hora de hablar del nuevo Hollywood es que querían estar lo más lejos de las ideas de Hollywood como fuera posible, y crear un lugar donde películas visionarias fueran posibles. Su zoetropo americano comenzaría con Coppola creando Dos almas en pugna. Pero incluso mientras ayudaba en esa película, Lucas ya estaba trabajando en su primera película, crear una versión completa de su película estudiantil THX 1138. Si bien el mundo ha pasado los últimos años hablando de los fallos de Lucas como escritor, no hace falta ir más lejos que a el hombre mismo para escuchar sus peores críticas con el lápiz y papel. Lucas debía ser presionado para escribir. Primero por Coppola, quien insistía que un buen director debía escribir para poder hacer su trabajo. Y segundo, por la realización de que la única manera de hacer que el guión dijera lo que él quisiera sería hacerlo él mismo. Luego de mucho trabajo, Lucas terminó el guión, con ayuda de un escritor externo. Ya entonces Lucas estaba quejándose de Vietnam, ya que le dio a un personaje líneas de un discurso de Richard Nixon. Una vez completado, Lucas, junto con Coppola, lo presentaron a Warner Brothers, la primera de un trato de 7 películas. Los ejecutivos la rechazaron. Era una película que simplemente no entendían. Y entre esto y Dos almas en pugna que, aunque aclamada por la crítica y considerada por algunos como un trabajo pionero del feminismo, fue un fracaso, Warner empezó a pensar que todo este experimento fue un error, y empezaron a quitar el apoyo a futuros proyectos, además de cortar 4 minutos de la película de Lucas con un estreno bastante mediocre. Esos 4 minutos fueron lo que particularmente molestó a Lucas y lo que plantaría las semillas de su nueva dirección para el cine. Esta experiencia podría haber hecho a los dos bastante tóxicos en Hollywood, pero lo tomaron con gracia y pasaron al siguiente proyecto. Mientras trabajaban en THX, Coppola lanzó otro desafío a Lucas para volver a sacarlo de su zona de confort. Esto parece ser lo que Lucas necesitaba. Otros podían ver en Lucas cosas que él mismo no podía, un potencial que no liberaba porque creía que no podría. A Lucas le gustaba usar la cámara y editar documentales avant-garde y creía que ahí estaba su fortaleza. Y aún así, su trabajo mostraba que había algo más debajo de la superficie y debajo de cómo se presentaba. Así que Coppola lo desafió. Usa esta visión tuya para tocar al mundo ordinario. Ve si puedes hacer una película como ellos quieren, pero hazlo a tu manera. Presenta la gran historia americana, pero a través de los ojos de George Lucas. La película que Lucas creó para este desafío se llamó American Graffiti, pero no fue un viaje sencillo. Lucas estaba quebrado y THX quemó bastante de su reputación. No era una mala película, es solo una película que muchos no podían entender. American Graffiti era algo confusa también, iba en contra de las técnicas fílmicas establecidas tanto en su historia como su estructura. Pero a pesar de ello, la película fue un éxito. Era una película sobre adolescentes y sus carros, salida de las experiencias de Lucas al crecer. Y esta fue la primera vez que aquello dentro de Lucas que otros podían ver emergía. Era la habilidad de Lucas de tocar el núcleo de sus amores y experiencias, y encontró con las películas ese mismo lugar con su audiencia. Combinó la idea de no solo atraerte con algo que no sabías que te estabas perdiendo, pero lo hacía de manera que desafiaba el cine convencional. El éxito de American Graffiti sería el lanzamiento de la carrera de Lucas, dándole los fondos que necesitaba y la reputación necesaria para hacer lo imposible, al menos según lo convencional en Hollywood. Pero Lucas estaba convencido en hacer una película que revoloteaba en su cabeza hace rato, algo que, esperaba, le daría a la siguiente generación aquello que les faltaba.